nombre es Fabián Salazar Fabián, con número de matrícula CTM 081762. Vamos a revisar lo que es el proyecto integrador para la materia de análisis económico, político y social de México. Y bueno, vamos a contestar algunas preguntas que se nos plantearon para este proyecto. Vamos a comenzar con la primera, es cómo definir la función del dinero en el sistema político. Tenemos que el dinero es un medio de intercambio que es aceptado por la sociedad para pagar bienes y servicios. Y bueno, en la actualidad el sistema monetario se basa en la actividad económica, los salarios, los precios y el costo para mantener la circulación del capital. Para que una nación pueda definir cuánto dinero habrá en circulación, básicamente es el gobierno o el Estado el que se encarga de administrar todos los bienes económicos, ¿no? Bueno, la segunda es, ¿qué consideras que pasaría si los bancos no existieran? ¿Consideras que son vitales? Bueno, tenemos que sí es importante, ya que consideramos que son necesarios, ya que hoy en día el dinero se utiliza con tanta frecuencia en la vida cotidiana que no es posible visualizar la economía sin el intercambio de este recurso. Y bueno, por lo tanto, pues obviamente aplicar un sistema de trueques en las comunidades humanas contemporáneas para resultar difícil, ¿no? Bueno, ello tiene como finalidad controlar y administrar el dinero, ya sea mediante el almacenamiento, la realización de operaciones económicas, el otorgamiento de préstamos. Bueno, los bancos y otras entidades como fondos de inversión distribuyen todo el dinero hacia todos los proyectos y negocios. Y bueno, la economía se basa en los intercambios de dinero y los bancos es por donde se mueve, es decir, está en el centro de todo, ¿no? Y bueno, el siguiente es, ¿cuál consideras que es el principal objetivo de la política económica? Y bueno, la economía mexicana durante años ha tomado distintos roles, pues sus reglas de comportamiento obedecen a un poder superior, es decir, está sujeta al presidente, ¿no? Y bueno, por ello su enfoque variará de acuerdo a la visión económica del partido político predominante. Bueno, esto es básicamente lo que estamos viviendo actualmente. Vemos cómo anteriormente se manejaba de diferente manera el dinero, ¿no? Y bueno, la siguiente es, ¿qué aspectos cambiarías en el poder judicial para que el país tuviera un crecimiento económico? Bueno, en México, como en los demás países, el crecimiento económico depende de varios factores, como el incremento de la inversión, que se traduzca en generación de empleos bien remunerados, y sin embargo hay otros más que resulta esencial, indispensable para que se dé el Estado de Derecho. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas lo define de la siguiente manera: el Estado de Derecho es el principio de gobernanza de los Estados miembros que contiene los siguientes elementos. Bueno, una es todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley y la ley es respetuosa de los derechos humanos. El tercero es la ley se aplica en forma equitativa, justa y eficiente. Bueno, esto es lo que vendría siendo el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, con respecto a la sociedad se presentan tres propuestas. La primera es que la población conozca las reglas, los derechos y los procedimientos para ejercerlos, que las reglas se apliquen y que ante su infracción exista un árbitro eficaz y eficiente que las haga cumplir con las sanciones correspondientes. El siguiente es que en México se incremente la cultura de la denuncia de la existencia de delitos, tanto como parte de servidores públicos como de la sociedad en general. Es indispensable que cuando se presenten denuncias, estas sean investigadas respetando el principio de presunción de inocencia, se resuelvan y se determine o no la responsabilidad o la actualización del delito, o ambas de ser el caso, ¿no? Y bueno, la tercera es realizar un cambio radical en favor de la cultura de la legalidad, impulsando desde la niñez, incluyendo el aprendizaje de los derechos humanos. De esta forma se puede fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las personas, evitar la violencia, promover la igualdad de derechos y oportunidades. Esto consiguiendo con ello sociedades más justas. Bueno, es básicamente que tenemos que mostrar, enseñar a los niños desde pequeños todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, ¿no? El siguiente es, ¿cómo definirías el papel de la política fiscal en la economía? Bueno, la política fiscal es la encargada de registrar los ingresos y los egresos de un país. Está centrada en la gestión de los recursos, la estabilización económica y el aumento de la capacidad de crecimiento de la región. Es preciso señalar que se trata de una herramienta regulada por el gobierno. Todo esto. Y bueno, aquí en México, pues obviamente lo vemos con el SAT, ¿no? Y bueno, básicamente aquí es un mapa de cómo es que se encarga de los ingresos y de los egresos, el salario de los empleados del gobierno, más la infraestructura,
pagos de la deuda externa, esos son los egresos del gobierno. Bueno, los impuestos, más los aranceles, más las multas o faltas de la ley que se realizan en diferentes ámbitos, por ejemplo, para una multa de automóvil o alguna multa sobre alguna otra actividad, pues obviamente esos serían los egresos del gobierno, los ingresos del gobierno, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el momento. Muchas gracias. Hasta luego.